Desapareció. No, por favor. Ya está ella. ¿Cómo la extrañamos? No quiero que se tome vacaciones de nuevo, Ine Capdevila. O quiero, sí, porque quiero que descanse, pero eso significa que la perdemos nosotros. Entonces estoy en una disyuntiva ahí. Ine, pasó de todo en tu ausencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Espera que no te escuchamos todavía, ¿eh? A ver, ahí me escuchan. Ahora sí. ¿Descansaste? No, no era un viaje, era un viaje de trabajo. Ah, yo Tampoco fue pensé que tan- eran vacaciones personales. Un viaje de trabajo. Trabajó Sí, más sí, incluso. sí. Volvió más cansada del viaje Volvió que... más cansada. Te diría que sí, porque trabajé por dos. ¿Viste? Claro. En el Papa y en Con todas las cosas que estaban pasando Ah, encima. yo pensé que eran tuyas, no, trabajaste un montón. Pero te hubiésemos llamado, entonces te hubiésemos molestado. Decíamos, no la molestemos ahí. Ine, escúchame, bueno, recién lo veíamos en imágenes, es tapa del diario, vamos a estar en un ratito en vivo desde Roma con Ignacio Damonte. Ya está todo listo, ¿no? Se está disponiendo todo. Mira, ahí vemos a los bomberos trabajando, colocando ya en la Capilla Sixtina la chimenea. ¿Qué nos va a avisar si tenemos o no nuevo Papa la próxima semana? Porque el cónclave empieza el 7 de mayo, pero no tiene un tiempo establecido, ¿verdad? No tiene un tiempo establecido, pero los últimos dos cónclaves fueron verdaderamente rápidos. Rápido, sí, es cierto. Benedicto fue elegido en la cuarta votación. Como ustedes contaban al principio, son 2 votaciones a la mañana, 2 votaciones a la tarde. Y Francisco fue elegido en la quinta votación. Eso hace anticipar un cónclave probablemente corto. Y otra cosa que hace anticipar un cónclave probablemente corto es el nivel de intensísimas negociaciones que están llevando a cabo en este momento los cardenales. Recordemos, son 133 cardenales electores, pero hay más. Porque hay muchos más, porque han pasado la edad de los 80 que les permite entrar en el cónclave. Entonces, hay una enorme cantidad de negociaciones y diálogo en este momento. Hay candidatos muy visibles, hay también operaciones en contra de esos candidatos muy visibles, que es un poco lo que marcó estos últimos 2 días, en especial operaciones contra el segundo del Vaticano durante la era Francisco, el cardenal Parolin. Entonces, es un poco así llegamos. Es de esperar un cónclave corto y fundamentalmente un candidato de consenso, un candidato de síntesis entre estas dos ramas que están muy enfrentadas en la Iglesia desde los últimos años del papado de Francisco. Y ni hablando de operaciones y presiones, sobre todo a nivel internacional, yo les comentaba hoy a Vivi, a Ale y a Meli la perlita de las últimas horas de un Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, vistiéndose de papa a través de inteligencia artificial en las redes sociales y también presionando para que haya un papa norteamericano, hablando muy bien del arzobispo de Nueva York. Exacto. El Papa norteamericano es algo que probablemente haya muchos, no solo Donald Trump, sino dentro del cónclave que esté empujando por él. Hay de hecho ahora uno, el cardenal Prevost, que está empezando a subir un poquito en las apuestas y en el ronroneo que rodea a las negociaciones cardinalicias. Quien es Prevost tiene un vínculo muy grande con América Latina, tiene doble nacionalidad, creo que es norteamericano y peruano, por lo tanto ese nombre está surgiendo mucho. Ahora, hay probabilidades. La Iglesia norteamericana es la más rica junto con la alemana, la más rica y la que más financia al Vaticano. Entonces eso le dota de una influencia mayor a las de otras iglesias definidas por la geografía. Ahora, es muy probable que Europa pretenda que el papado permanezca en Europa en esta elección. Recordemos que tuvimos a Francisco, a Ratzinger y a Juan Pablo II. Ninguno de los dos fue italianos, entonces es muy probable que la nacionalidad italiana sea una condición del próximo papa. Ahora, no quiere decir que la Iglesia norteamericana no tenga dentro de los cardenales italianos algún preferido. De todas maneras, la Iglesia norteamericana tampoco es una unidad monolítica, está también muy dividida, en un reflejo de lo que es hoy. La Iglesia está dividida entre progresistas y conservadores. Los conservadores vienen creciendo muchísimo dentro de la Iglesia norteamericana, y el cardenal que el presidente Trump mencionó, el cardenal Dolan de New York, se alinea un poco, digamos, es un puente entre ambas ramas de la Iglesia norteamericana, un poquito más tirado al conservadurismo.
Ahí lo vemos abajo en la pantalla a Trump vestido como si fuera el Papa. Bueno, en fin, es Donald Trump. Bueno, no hace falta ser cardenal para ser Papa, así que, bueno, hace falta ser religioso. Cosa que él no es. Pero... digo, él se autopostuló. Exacto. Él se autopostula sí, en esa publicación. Lo sé. Él se autopostula como personaje más importante de la historia de la humanidad también. Claro. Cosa que eso un papa con la motosierra en la mano, ¿no? Porque viene de recorte en recorte. Exacto, acaba de presentar el presupuesto que falta para ser debatido y probablemente sufra algún tipo de modificación, con un recorte de 163.000 millones de dólares, sí. Casi todos a planes de salud, sociales y educativos, y un refuerzo en el muy abultado ya presupuesto de defensa norteamericano. El presupuesto de defensa norteamericano crece algo así como un 10-11%, y hay otros, por ejemplo, la ayuda internacional decrece casi un 50%. Es un presupuesto que le va a costar ser consensuado por el Congreso, aun cuando los republicanos tengan una mayoría. De todas maneras, es un presupuesto que también es una necesidad bastante urgente de las arcas norteamericanas, que están muy, digamos, cargadas por una deuda pública gigantesca y por un déficit que no para de crecer desde hace ya te diría casi una década. Si nos quedamos con Trump, Vivi, Ine, también hablábamos de una semana errática, ¿no? Con un desplazamiento de su consejero de Seguridad Nacional y también con un empoderamiento de algunas figuras, entre ellas la del secretario de Estado Marco Rubio, ¿no? ¿Qué está pasando con tantos cambios en su administración? A muchos la definieron como la peor semana de Donald Trump desde que asumió hace un poquito más de 100 días, 104 días. Porque 3 datos la marcaron. Como vos decís, el cambio ministerial sacó a su consejero de Seguridad Nacional, que es un puesto importantísimo dentro de la administración norteamericana, porque es el cerebro de política internacional del presidente. Estaba Waltz, que era, digamos, un republicano más asociado con el ala más tradicional del republicanismo y no del Partido Republicano, y no tanto con el ala MAGA. Lo sacó, va a ir como embajador en la ONU, y en su lugar temporariamente asume Marco Rubio, también identificado con el ala más tradicionalista del Partido Republicano, no tan MAGA, que le dota de un poder bastante singular, que solo tuvo en algún momento Henry Kissinger, digamos, un personaje legendario de la política internacional. Ahora, va a durar mucho, es muy probable que no haya una persona que ya emerge para ser el próximo consejero de Seguridad Nacional, que es Stephen Miller. Eso en cuanto a la construcción de su gobierno. Tuvo 2 muy malas noticias al comienzo de esta semana. Primero, todos los sondeos, casi todos la dieron mal, con una caída muy pronunciada de su popularidad, al punto de que algunos mostraban a Donald Trump en el peor momento de su tasa de aprobación para su primer mandato y para su segundo mandato. El primer mandato fue históricamente baja, esto está por debajo de eso. ¿A qué responde esto? A las inquietudes de los norteamericanos respecto del manejo de la economía, a las inquietudes de los norteamericanos de ver a un presidente que no se focaliza tanto en la inflación como había prometido. Y por el otro lado, otra pésima noticia que un poco, digamos, explica el mal humor norteamericano es la economía en el primer trimestre de este año se redujo un 0,3%, cuando en el último trimestre de 2024 había crecido un 2,4%. Claro. El salto fue muy flagrante. Por supuesto, Trump culpó a Joe Biden, pero el salto fue muy flagrante y llegó a los norteamericanos del pesimismo. Ine, gracias por el contacto como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Te Un muy buen sábado extrañamos. para todos. Te extrañamos. Bueno, nos llama Rodrigo Porto. Así es.